y además no menospreciás la obra de Dios. Amén. ¿Podemos amar a Dios y menospreciar su obra? Sí. Podemos pensar que amamos a Dios, pero menospreciamos su obra. Sí. Una forma de menospreciar la obra de Dios es no verla, no tenerla en cuenta, no discernirla, no dimensionarla, no estar involucrados y no estar involucrados en el Evangelio no es el espíritu del Evangelio. El Evangelio como tal está, obviamente, el sacerdocio del Evangelio está en todo el cuerpo, como está escrito, todos somos sacerdotes. Porque el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, con distintos dones. Obviamente esto hace que tengamos distintos lugares en el cuerpo, distintas responsabilidades. Pero en la era de la Iglesia, en los tiempos de la Iglesia, desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta ahora, es así, todos somos ministros de la palabra, todos tenemos que predicar el Evangelio, ir por todo lugar a predicar el Evangelio, todos tenemos que ser discípulos, todos tenemos que abrir la boca, dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas, llevar la palabra, orar por la gente, interceder, cosa que en el sacerdocio levítico antes de la venida del Espíritu Santo no era así. Y el primero que rompe con esto fue Jesús, porque Jesús era judío y no era levita. Entonces él, en cuanto a la carne, como dice Pablo en los Hebreos, era imposible que sea sacerdote, porque no era de la familia de Leví. Pero como su ungimiento era de otro orden, entonces sí podía ser no solamente sacerdote, sino sumo sacerdote para siempre. Entonces acá estamos, todos somos partícipes. Participamos de la obra de Dios y depende de lo que pensemos que es la obra de Dios. Si la vemos, si no la vemos. Una de las formas de desconocer la obra de Dios es ignorándola, no teniéndola en cuenta, pensando únicamente en nosotros, buscando, como dice la Biblia, lo nuestro nada más, y los demás que hagan el esfuerzo. No sé, yo tengo tantas cosas para decir esto que no sé por dónde empezar. Quiero empezar por una frase, las piedras hablarán, ¿no? Como dijo Jesús, en esto es verdadero el dicho, hay frases que se van tornando principios, adagios, proverbios de conocimiento popular y termina siendo una pieza de la literatura filosófica del mundo, ¿no? Y tienen valor cultural y tienen profundidad. El 20 de enero de 1961, en la asunción del presidente número 35 de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, este hombre, en una pieza de discurso universal, dijo: no preguntes qué puede hacer el país por vos, sino preguntate qué podés hacer vos por la nación por vos, sino preguntate qué podés hacer vos por la nación. Mundano, un ser humano, pero tiene realidad, ¿no? Entonces yo te diría, no te preguntes, por eso quiero citar la fuente, porque no es mío, qué puede hacer la iglesia por vos, sino que preguntate qué podés hacer vos por la iglesia. No preguntes qué puede hacer la iglesia por vos, sino preguntate qué podés hacer vos por la iglesia. ¿No? En esto yo creo que es verdadero el dicho. No preguntes qué puede hacer tu familia por vos, sino preguntate qué podés hacer vos por tu familia. Sin tomar el contexto histórico y político de ese discurso, esta frase quedó dando vueltas y sigue dando vueltas. Ayer me vino y no me acordaba quién le había dicho y no quiero faltar a la fuente porque no me gusta apropiarme de lo que no me dieron. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué es la obra de Dios? Y bueno, la obra de Dios es algo multifacético. Es natural, ¿sí? Es física, ¿sí? Hace unos años nosotros reconocimos en la iglesia a los hermanos que abrían la iglesia. Amén. Y porque está escrito que los que abren la iglesia, los que abrían el templo, los encargados de abrir, de ordenar, abrir, venir con la llave, ordenar, limpiar lo que queda,
disponer distintos elementos que no son espirituales, el agua, los micrófonos. El que abría la iglesia era tenido en cuenta por Dios, como está escrito, ¿no es cierto? Y reconocimos a los hermanos que todas las mañanas que tienen la carga como un ministerio de abrir la iglesia. Lo material, la construcción, la parte física, la parte espiritual por sobre todas las cosas, los dones, los ministerios, la actitud. La actitud es fundamental. ¿Cómo ves la iglesia vos? ¿Es un lugar solamente donde vas? ¿Es un lugar al cual tenés la obligación de ir? Porque de acuerdo a la visión que tengas vas a tener la reacción. ¿Qué es para vos la iglesia? La iglesia, que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente es la casa de Dios. ¿Sabías vos? Como está escrito en el libro de Efesios, tened paciencia porque ya te digo, no sé por dónde empezar, porque este tema no es pequeño. ¿Amén? Columna y baluarte de la verdad, como dice la Escritura. ¿Amén? Después te doy el pasaje. La iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Te voy a decir algo que me pasó a mí, porque a veces esto es testimonio, ¿no? En mi exilio, estoy como las novelas mexicanas, viste que en las novelas mexicanas los que se tienen un problema se van a vivir a Europa. En mi exilio en Italia, después de haber predicado más de 12 años de revelación y haber estado 15 en la obra, esta era mi oración. Mirá lo que dice Nehemías 13:14. Oré mucho esta palabra, la lloré. La lloré mucho. No sabía si iba a volver a Argentina, si íbamos a volver o nos íbamos a quedar afuera. La idea era quedarse afuera. Y solamente por semanas, por meses podía decir esto. ¿Tenés Nehemías 13:14? ¿Lo tenés? Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Acuérdate de lo que hice en la casa de Dios y en su servicio. Y Dios es fiel, ¿no? Y esta era la oración de Nehemías. Y esta tendría que ser la tuya. Nehemías le dijo a su gente en el versículo 11 que esto es personal, vos tomalo personal, porque puede ser que vos tengas la casa de Dios abandonada. Entonces, 13:11, reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y esto es personal. ¿Por qué vos tenés la casa de Dios abandonada? Sí, la tenés. Y los reuní y los puse en sus puestos. Todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc. Y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Aram, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Si amas a Dios, amas su obra. No va separado. Dios no está separado de todo lo que es. Si amas a Dios, amas su obra. Y la obra de Dios va desde el convencimiento de pecado, del llamado, hasta, ya te digo, hasta abrir el templo. Hay de todo ahí adentro. Depende del ministerio, depende del sentir, la voluntad, la actitud. Y fundamentalmente la actitud. La actitud de amar la obra es amar todo lo que la obra tiene. El hermano fácil, el difícil, el exigente, el que te juzga. El que te juzga hoy y mañana te viene a pedir perdón porque se dio cuenta que él también tenía pecado. Porque el que te juzga piensa que no pecó mientras te juzga. La
Nadie se pone en juez viendo su pecado. Los jueces en la religión son los que quieren tener su propia justicia, ¿no? Cuando los convencen de pecado te piden perdón. Perdón, yo también era mortal. Bueno, era el único que no lo sabías. La falta de interés, el abandono, poner la mirada en lo de uno nada más, como decíamos el otro día, que Pablo le decía a los Filipenses 2:19, hermanos de Filipos, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, a saber de vuestro pecado. 2:20, Filipenses. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque Pablo se estaba encontrando con un problema. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amén. En 2 Corintios 8:7 el apóstol Pablo le dice a los corintios una cosa muy importante, fundamental, que pasa desapercibida en el día a día de la obra de Dios. La obra de Dios. Yo cuando digo esta frase anoche, hoy decía, no me hallo. ¿Viste cuando vos perdés la dimensión de algo? La obra de Dios. ¿Dónde empezó? ¿Dónde termina? ¿Cuáles son sus bordes? ¿Cuál es su altura? ¿Cuál es su anchura? ¿Su profundidad? Realmente se me pierde la visión, no alcanzo a dimensionar, no cuento puntos de referencia, ni comparativos, no la puedo valorar, no la veo, se me escapa. Es tan grande la obra de Dios, tan multifacética, multiforme, que me cuesta muchísimo poder encontrar alguna comparación, sintetizarla, ¿no? El apóstol Pablo le decía a los corintios esto. Por tanto, 2 Corintios 8:7, como en todo abundáis, pues los corintios tenían todos los dones, según dice el capítulo 1. Oí bien hoy, ¿no? ¿Estás acá? ¿Estás concentrado? ¿Estás con la palabra? Los corintios tenían todos los dones. Y les dice, espirituales, ¿no? Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Hablando de una ofrenda para Jerusalén. Mirá lo que dice, las cosas que son más visibles en la iglesia. Abundar en fe. En todo abundáis. Por ejemplo, en fe. Bueno, amén. Una iglesia que tiene fe, que ve la mano de Dios, que ve milagros. Y sí, la fe es fundamental. No pasa desapercibida la fe en una iglesia. Amén. En palabra, la iglesia del Río, ¿tiene palabra o no tiene palabra? En ciencia, que es conocimiento. Pero agrega algo. Tengo fe, tengo palabra. Pero si no tengo solicitud, si no soy solícito, si no me intereso por la obra, que incluye mi hermano, todo lo que incluye el funcionamiento de la obra, ¿amén? Como te dije, lo material, lo espiritual. Puedo tener fe, pero si no tengo toda solicitud. Dice, en toda solicitud, en vuestro amor por nosotros. O sea que tengo que tener fe, sí. La que más pueda. Confianza, certeza. ¿Tengo que tener palabra? Sí. Lo que más pueda crecer. Conocimiento, ciencia, sí. ¿Y tengo que ser solícito? No, pienso en mí. No tenés solicitud. Tenés demanda. Puede ser que te falte algo, ¿no? O sea que tu fe sería sin obras. ¿Y la fe sin obras? ¿Viste qué bonito? Porque acá como que esto de toda solicitud te baja a tierra, ¿ven? Toda solicitud, ¿por qué? Por la obra. ¿Sabes lo que es la iglesia? ¿Vos alguna vez entraste en ese universo de la idea de la iglesia? Primero, la iglesia no es entendida. Es una obra, es un propósito de una obra. Alguien una vez eligió su casa. Yo tuve experiencias con esto muy fuertes porque como mi oficio es mi profesión es ser cristiano, recorriendo la ciudad siempre encuentro una casa vieja, de muchos años, en venta, vacía. Y me escapo un poco de la realidad y digo, pensar
que esta gente hizo un esfuerzo tremendo alguna vez, porque más o menos las ves y decís, esta debe ser del 50, quedan algunas todavía en la avenida Ley sobre todo. Yo veo esta gente soñó con una casa, soñó con un terreno, no sé saber en qué año lo compraron, porque para acá hay un terreno acá, ¿no? En esos años, libre. Hicieron un esfuerzo, habrán hablado, se habrán acostado con ansiedad, como dice el tango, ¿no? El filósofo, el músculo duerme, la ilusión descansa. Habrán soñado, se habrán esforzado, habrán comprado una deuda y habrán logrado el terreno y habrá venido el hombre con la mujer, jóvenes, tenemos terreno, sí, ahora vamos a construir, y habrán pasado temporada, construyeron, se fueron a vivir, pasaron los años, vivieron, criaron sus hijos, se murieron y ahí está la casa. Y ahí está para demoler, alguien vendrá a un edificio y no habrá memoria de esa gente. Pero como dice la Escritura, sus dolores, sus penas, sus angustias se fueron con ellos, ¿no? Y uno tiene que aprender a valorar. Tiene que aprender a valorar todo. Porque cuando vos no sabés valorar, solamente demandás. Hagan por mí. Y esa es una cultura argentina. Hagan por mí. Háganmelo. Démenlo. Asístanme. Está bien. El mundo es mundo. Pero eso no puede estar para nosotros en el Evangelio porque ya hizo por nosotros. ¿Y nosotros qué pensamos de la iglesia? ¿Cómo vemos la iglesia? Te decía de estas casas en el centro, de estos lugares de sueños. Una vez fui a un desarmadero que hay cerca del lago Pellegrini a buscar, a ver si podía, hace años, 70 y pico. Había un Buick ahí, un Buick convertible, no sé si alguna vez lo vio alguno. Yo quería comprarlo para restaurarlo, obviamente era imposible. Modelo 50 y algo, y pensaba siempre lo mismo, ¿no? Siempre la misma idea, o sea, lo que habrá renegado del tiempo que se compró este auto, ¿no? Las cosas que se destruyen con el uso. Y si así valoramos las cosas terrenales, si es que sabemos valorar. Porque hay que sacar un buen escriba, un escriba docto del reino de los cielos, saca cosas, ¿sí? Saca tesoros de las cosas viejas y de las cosas nuevas. Y ahí cae la palabra herencia, ¿no? Mi padre siempre me decía, yo no trabajo para mí, yo trabajo para vos. Yo no lo entendía. Yo trabajo para que ustedes no tengan que empezar de cero. Yo te imaginaba que no tenía ni idea de lo que me decían. Y después lo fui entendiendo, y ahora lo entiendo cada día más. Y Jesús dijo lo mismo. Jesús un día le dijo a sus discípulos, ustedes entraron en las labores de otros. Ustedes ciegan lo que otros sembraron. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Juan 4, 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Sí, léemelo por favor. 37 y 38. Y ahí es donde yo me pierdo, porque digo, yo estoy disfrutando el esfuerzo de José, de Abraham, de Pedro, de Pablo y de cuántos, de los que trajeron el Evangelio Cipoletti, alguna vez con costumbres, con mandamientos, con tradiciones, whatever, pero de cuántos que no vimos su rostro, que no conocimos y que tampoco nos iban a conocer, de los cuales no tenemos memoria. Por eso en política se dice, porque hoy un poco la idea es irnos por todos lados, ¿no? Porque esto es muy grande, no se puede dimensionar. En política se dice el pueblo que no aprende de sus errores
repite la historia. Y cuando Dios te dice que seas agradecido, vos tenés que aprender a cuantificar. El Espíritu me decía, la gente no sabe cuantificar. Y pasa mucho con lo de Dios. Vos tenés una oración para que Dios te saque de algo. Mientras estás afligido, estás pendiente de Dios. Cuando te sacan, te olvidás. Como los leprosos. Aquellos 9 de los cuales volvió uno. Los 8 fueron a celebrar. Pero ese uno se pudo sanar porque Cristo, el Cordero de la Pascua, iba a ser sacrificado por él. O sea que su sanidad no era solamente un favor, había costado muchísimo. Y nosotros a veces lo tenemos como muletillas, porque la obra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? En González La Rosa 1332. ¿Te parece? ¿Te parece que estamos ahí? ¿Que eso es todo? No. No es todo. Estamos en las labores de nuestros padres. Hay una frase que me gusta orarla mucho a mí cuando vivo orando en lengua, no puedo, desde que me bautizaron, no puedo orar en español, pero cuando me toca, siempre digo esto. Gracias al Dios de mis padres, a quien sirvo en mi espíritu, como decía el rabino Saúl, devenido en Pablo, ¿no? El Dios de mis padres, a quien sirvo en el espíritu. Aquí el Dios que clamó José, Josué, que clamó Jacob, David y tantos otros, los que no conocemos, los que fundaron la iglesia de Antioquía, que son otros que a mí me mueven mucho, porque dice, algunos de los griegos, huyendo de la persecución de Saulo, llegando a Antioquía, empezaron a predicarle a los gentiles. ¿Quiénes? Algunos de los griegos. ¿Cuáles? Pero después la iglesia de Antioquía fue más importante que la de Jerusalén. La primera obra gentil de la iglesia naciente. Entonces, ¿qué es la obra de Dios? Sí, la obra de Dios es eso, es un mundo infinito donde no podés hacer pie, solamente podés dar gracias por ser partícipe. ¿Y qué te pide Dios? Actitud. Actitud. ¿Sí? Conciencia. Por ejemplo, ¿vos esta semana estuviste metido en la vida de otro? Porque esto es así, no tiene límite. Es como lo oís y lo vas a entender capaz dentro de un tiempo. ¿Esta semana estuviste pendiente de otro acá adentro? ¿Estuviste en la vida de otro? ¿Quisiste corregir a otro? ¿Te pareció que estaba desordenado? ¿Tenías puestos los ojos en los hombres? Te voy a dar una noticia. No estabas construyendo la obra de Dios. La estabas destruyendo. Bueno, a ver. ¿Quién dijo a mi juego me llamaron? No sé, pero si es por destruir, ¿qué diríamos nosotros? ¿Qué diríamos? No te oigo. No te oigo. ¿Qué diría iglesia? A ver. A mi juego me llamaron. El hombre, por eso te digo, es tan, te tenés que perder en esta idea, en esta visión de la obra de Dios. El hombre, durante su vida, el hombre que fue iluminado en el Evangelio que le amaneció, sabe que solamente se pueden hacer, mientras estemos en este cuerpo, dos obras. Las obras infructuosas de las tinieblas, como está escrito, o la obra de Dios. De la otra sabemos, las obras infructuosas de las tinieblas o, no te escucho, o la obra de Dios. Efesios 5:8. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. 11. ¿Qué dice, iglesia? Léemelo. No
No te oí, léemelo de nuevo. Esa es la otra obra que no sea la obra de Dios, espiritualmente hablando. ¿Cómo me podés hacer una devolución del valor que tiene que hayamos? Porque yo tampoco no encuentro el fondo de esto. ¿Viste cuando no podés hacer pie? Una devolución, haceme. ¿Cómo podemos cuantificar o agradecer que nos hayan involucrado en la predicación del Evangelio? Hayamos sido llamados a trabajar para Dios. ¿Cómo haces? ¿Dónde haces bien eso? Para Dios. ¿De dónde te agarrás? ¿Cómo lo dimensionás? ¿Cómo lo podés sintetizar, simplificar, ponerlo en una frase? Que el Espíritu Santo te tome como obrero para edificar a una persona o para lo que sea que la obra necesite. Porque acá es lo que venga, ¿eh? Yo vivo así. Lo que venga hay que hacerlo. Miedo y plata no tuve nunca, así que vamos. Y bueno, ¿cómo haces? Pero estamos involucrados. Y vamos a ser juzgados por esa oportunidad. Porque aunque nosotros no sepamos valorar, que es el problema que tenemos en nuestro país, el espíritu, que tiene el mundo entero, pero nosotros tenemos ese espíritu, no podemos valorar, no sabemos valorar. Yo cuando vine a Italia, hablaba mucho con la gente que había estado en la guerra. Vos los escuchabas hablar, ¿sí? Y la verdad que te sentías un infeliz. Un día un pariente mío me dijo, ¿cuál era mi sueño a los 13 años cuando estaban acá en Tedeschi, los alemanes, en dialecto, ¿no? ¿Cuál era? No sé, comerle un pan solo. Dice que agarraban la bondiola y le cortaban una feta finita con el hermano y le ponían unos escarbadientes y la pegaban y la colgaban de la fiambrera, que era una heladera de campo, no sé cuántos saben lo que es una fiambrera. Y la dejaban ahí como que nadie había comido y partían la mitad de la feta entre él y su hermana. ¿Cuál era su sueño? Poder tener un pedazo de pan para él solo. Todos nuestros hermanos, esos son testimonios terrenales, todos nuestros hermanos tuvieron que sufrir por la obra de Dios. Es lo que corresponde. Porque todo lo que hay que pelear, todo lo que hay que edificar, todo lo que sea avanzar, es sufrir. Pero guarda, que no es lo mismo sufrir para hacerse una casa, para que termine como la de la Irigoyen, que te digo yo, que me llaman mucho, siempre me proyectan, esas casas que se van perdiendo, ¿no? Porque se pierden se desaparecen las familias, generación viene, generación va. Sin embargo, la obra de Dios permanece para siempre. Y nosotros, al estar involucrados en la cosa de Dios, pasamos de ser insignificantes a tener la posibilidad de ser eternos en Cristo Jesús. Entonces es más que estar en un lugar con una dirección o pertenecer a un grupo. Y bueno, está bien. La gente que ha hecho mal la obra se ha encargado de que la iglesia sea desprestigiada. Pero no porque alguien manejando un auto de marca mate un peatón, hay que quitar todos esos autos del mercado, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, hablando a los corintios, y esto a cada uno de nosotros, porque acá hay una palabra que es así, dice cada uno, en este pasaje, vos que tenés la oportunidad de tener un ministerio, de servir a Dios, sirviendo a tu prójimo, de estar involucrado en lo poco, en lo mucho, que no creces para ser visto de los hombres, sino para poder ser útil. Y sobre todo, cuando ves que se te acercan gente que realmente te valora, porque no todos te valoran lo que tenés, lo cuantifican, y te dicen un día,
Aprendí a vivir por estar al lado tuyo. Bueno, seguimos sin hacer pie. Y otros fueron a la iglesia y no les gustó. No les gustó. Bueno, con ese corazón no hay iglesia. No hay iglesia. El apóstol decía, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, los corintios, vosotros, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Y acá aparece esta frase que se repite al final, cada uno. Así que vos miralo para vos. Pero cada uno, el pastor en su lugar, el del ministerio tal, el otro, el hermano, el que nos visita, cada uno, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer cada uno? 1 Corintios 3:10, perdón. Mire cómo sobreedifica. Cada uno mire bien si suma o resta. Porque el que sume, no suma para el hombre. Si vos estás con alguien y te toca estar un día hasta las 12 de la noche, trabajás para Dios. Y si esa persona no viene más, ¿no vendrá más? ¿Cuál es el problema? Si no se quedó acá, no tendría que quedarse. ¿Cuál es el problema? Si uno no trabaja para ser visto de los hombres. Cada uno mire, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo? ¿Sobre qué levanta sobre la roca que es Cristo? ¿Qué tipo de edificación, qué tipo de construcción está haciendo con la palabra que oye, con la oración que aprendió a hacer, con la fe, con la oportunidad que se le dio? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno, esto es cualquiera, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, desde que abre la puerta de la iglesia a el que tiene la responsabilidad más trascendente, más pesada de la iglesia. Todos, miren cómo hacen su trabajo. El 13 dice, la obra de cada uno, la obra de, ¿viste la frase cada uno, ¿lo ves? Así que mirate vos, se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque no hay cosa encubierta, pues por el fuego será revelada, porque el fuego de la prueba viene sobre todos nosotros. Y a veces nos agarra medio de paja, ¿no? No nos queda ni un rulito, nada, no queda nada vivo. Y a veces nos agarra armado, hay áreas donde nos agarra bien armado, el fuego nos purifica. Pero hay áreas donde no queda nada. Porque de todos modos, la responsabilidad que nosotros tenemos con la obra de Dios es precisamente con el que nos llamó a la obra. Y nadie nos puede convencer de pecado que no sea el Espíritu, y el que llama es Dios. Porque el día la declarará, pues por el fuego de la prueba, ¿qué dice? Será revelada. Si vos reaccionás en fe, depende de lo que digas, porque diga la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y la obra de cada uno, ¿cuál sea? Observa esto. ¿Queda alguien afuera? La obra de cada uno. ¿Queda alguien afuera? ¿Cuál sea? ¿Cuál sea? ¿El fuego? O sea, nadie está exento del examen acá, del parcial. Estos son todos parciales. Al final lo tenemos en gloria, ¿no? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, y de nuevo dice, de alguno, cada uno cual sea, ¿qué recibirá? O sea, avanzará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. A veces nos pasa esto que nos dejan sin nada o sin algunas cosas, depende de lo duro que seamos. Porque si vos sos un poco duro, te dejan sin algunas cosas. Sos muy duro, te dejan sin nada. Y acá
a quién mirás? Al hombre. No, mi amor, el hombre no te puede dejar sin nada. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. El Espíritu Santo dice cosas muy lindas, por ejemplo, de Moisés. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, dice la Escritura. ¿Viste qué frase? O sea, le tocó hacer muchas cosas a Moisés, ¿o no? Ser general del ejército, cuando la guerra cuando Josué peleó en el valle contra Amalek. Dice ya recibir la revelación del tabernáculo, orar, bancarse a Corea, a la tarde, los chicos que querían pescado, después querían carne, después querían agua, después querían vino, querían Egipto, ¿viste? ¿No? Bancarse un poco, digamos, ser el moderador del tour por el desierto, 40 años, no era fácil llevar a los chicos, todos los jubilados, eso para la tierra de Canaán. Fue bastante complicado. Pero dice la Biblia que en todo el servicio, porque le tocó hacer de todo a Moisés. Y claro, yo siempre digo, ¿cómo no vamos a hacer de todo si tenemos a Dios que hace de todo? Menos operar, por ahora todavía no estamos haciendo cirugía, pero vamos a avisar cuando estemos. Si Dios te manda, el que sabe es Él. ¿Sí? En Hebreos 3:5 dice el Espíritu, y Moisés, a la verdad, fue fiel. ¿Dónde fue fiel Moisés? Dice, en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Léemelo a ver. En toda la obra, ¿sí?, de la casa de Dios, Moisés estuvo en condición de siervo y fue fiel. Y el Evangelio tiene esto. ¿Tenés que ser licenciado? Acá sí, que tenés que ser licenciado en casi todo, ¿o no? Y si no, tenés que hacerlo de Job. Del asunto que no entendía, me informaba con diligencia. ¿No? ¿Y cuál es una de las características más trascendentes, de la que mejor da testimonio del siervo de Dios? Es que no se queja, no pone carga, hace su trabajo y no llora, no le llora a los hombres. Le llora a Dios, pero no a los hombres. A Dios sí, ahí estamos, en las buenas y en las malas, pero a los hombres no. Porque hay muchos que hacen las cosas poniendo carga. Hacen algo pero usan a 5 por lo menos. ¿O no? Yo voy a acomodar la silla. Vos traes la silla, vos fijate dónde la vas a poner y vos limpiala. Yo soy el de la idea. Y esto pasa en las casas también. ¿Viste? Los que no tienen tiempo para comer y están apurados para irse, y vos tenés que poner la mesa, levantar la mesa, poner la comida, comprar las cosas. O sea, lo último te sentís un mozo. ¿Viste? Un día vas a venir con la chaquetita, con el monito y encima te van a tratar de loco. Yo trabajé en el restaurante de mi primo en Italia, y ¿cuál es el laburo más pesado? Cargar las heladeras. O sea, después que había que limpiar, después que había que juntar todo, había que ordenar, había que cargar la heladera. Y no era una. Botellita acá, botella allá, botellita allá. No. Un laburacho. Te ibas, porque hacen gastronomía, Marticito, que 3 horas después la gente. Y entraba dentro de 1:30. Entonces, que alguien no ponga carga, esto pasa en las familias también, siempre hay alguien que no jode. No quiere decir que no esté haciendo un esfuerzo. Y eso nos pasa con Dios a nosotros. Porque ¿quién te pone carga? El religioso. Jesús dijo, atan pesadas cargas sobre los hombros de los hombres y ellos no las llevan ni con una mano o algo así. Estoy fuera de cuadro del pasaje. Dios no se queja, Jesús no se quejó, nosotros tampoco. Pero eso no quiere decir que sea fácil.
El padre de familia sale a trabajar, tiene 10.000 problemas para traer el dinero, el adolescente le pide, y el padre no se queja, mete la mano, papá banelco, pero eso no quiere decir que no la padece, que no sufre, que no le tiene que meter horas, que no hay que ponerle el hombro, que no hay que viajar, calor, frío, esto, que no. Una madre, las madres no ponen carga, los religiosos sí. ¿O no? Como dijo un pastor, si yo estoy mal, le dijo, la iglesia es culpa de usted. Huyamos hacia la derecha, decía León, ¿verdad? Y luego vos te sentías un infeliz, yo estoy amargando la vida de este tipo. Entonces, vos buscás lo tuyo propio y la obra de Dios. Así, la obra de Dios. Me olvidé de comprar pan. Será en tu lugar, obvio, con tu don, seguro. Pero de ahí a lo suyo propio hay una diferencia. Hace unos días decíamos, ¿venís hasta acá? ¿Cuál es la persona más proclive a ser usada por el diablo? La que no conoce y por ende no tiene amor de Dios en su corazón. Como dijo Jesús, algo funesto para la gente de su época, 5:42 de Juan, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Léemelo, Juan 5:42, por favor. ¿Lo tenés? Léemelo, por favor. Hace unos años decíamos nosotros, si al Evangelio le va bien, ¿y es verdad eso? Y sí, porque el Evangelio no es una vaca lechera a la cual hay que ordeñar. El Evangelio, mejor dicho, si fuera una vaca, te diría una vaca a la que hay que criar. Y después disfrutamos todos. Todos vamos a tener que hacer un sacrificio, depende del lugar del cuerpo donde estemos. No va a ser más grande que el sacrificio de Cristo. Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo por crecer, por ser libres. Eso es parte de la obra de Dios. Por crecer en fe, por aprender, por pelearnos, como digo yo, con una palabra, a ver si la podemos entender. Por poder entregar un mensaje que es lo más difícil del mensaje. Lo más difícil es entregar la forma en que lo vas a predicar. ¿Qué tiene un mensaje? Dios te dice qué, te da la palabra y después te tiene que mostrar cómo lo tenés que expresar. En qué espíritu lo tenés que dar. ¿Sí? Porque si vos cantás una canción romántica en estilo rap o rock, nadie se va a conmover. Por eso cada canción, cada música tiene su, ¿no? ¡Te amo, negro, te amo! Y la negra dice, pará de gritar, Gil. Y no le puedo decir, te amo. Como decía Nino, y hasta el fin te amaré. Y la negra empieza a transpirar con los testigos falsos. Mirá, bien de pollo. Dijo uno que se olvidó que era de que. Y esto para que hagamos provechito porque venís como un pato con tripa. Orás esto, orar. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y vos decís, yo vivo matando gente acá adentro. Bueno, entonces esto de la misericordia no lo ores. Poné, acuérdate, oh Dios, en orden a esto y no borres las macanas que hice en la casa de Dios y en mi servicio por arriba de la gente. Esta palabra, aunque suene así, como en sabiduría popular, el estilo, ¿no? No es académica, en parte sí, en parte no. Después van a quizá que la tomes en serio y que vayas, pidas convencimiento de pecado porque es él. ¿O no? Pero vos no sabés eso, ¿no? Hemos entrado en las labores de otros. Mucha gente que nosotros nunca vamos a conocer, por ejemplo, participó en las escrituras, gente que murió. Jesús dijo a los profetas, los mataron a todos.
Lo dijo de otra manera. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Los tipos se pusieron a pensar, no, la verdad que los matamos a todos. Bueno, ustedes también me van a matar a mí que les hablo la palabra de Dios. Esta gente, como dice Hebreos 11:13, murieron sin haber recibido lo prometido. Esto también pasó en la obra de Dios. Mucha gente tuvo promesas que no se le cumplieron en su tiempo, Hebreos 11:13, y murieron, y es fuerte esto, ¿no? Todo lo que vos vas a hacer le va a servir a la próxima generación. Di Girolamo de Savonarola, el Ganso, aquel predicador de Florencia, dentro de 100 años se va a levantar un cisne, dijo uno de sus días antes que lo prendan fuego, lo quemaron, al cual no van a poder callar. 100 años después nació Martín Lutero. Murió en la hoguera, en Florencia. Después lo celebraban, obviamente, como todo. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Gente que trabajó y no vio el fruto de su trabajo. Por eso la Escritura dice en 1 de Pedro 4:12 que por este tiempo de la iglesia el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Estás acá, no? ¿Por qué dice la Biblia que el juicio comienza por la casa de Dios si el juicio es al final? 1 de Pedro, ¿lo tenés? 4:12, léemelo por favor. Todos juntos, a ver de nuevo, por favor. 12 al 19. Vamos, ánimo, ánimo. Empieza por la casa de Dios. Empieza por la casa de Dios porque ahí está el problema. Si esa obra no camina, si la obra de Dios no camina, es porque alguien, o algunos, o todos, están pensando en lo suyo propio. Y nosotros tenemos que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y sí, y lo primero tiene que ser la obra de Dios, porque si nosotros y acá un poco nada que ver, ¿viste? Pero hablando de filosofía popular no se me ocurrió otra cosa que esta, ¿no? ¿A dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Valderrama es un boliche de Santiago del Estero donde se toca folclore antes que exista la guitarra o la sequia. No soy muy del folclore, me falta cultura para eso, pero aquellos que no cuidan la obra de Dios nunca pensaron que de ahí, de esa obra salía la vida, la fuente de la vida, el consejo, la palabra. Que fuera de eso que es la iglesia que hay que edificar entre todos, porque lamentablemente para los super progre, que son filósofos de la nada, ¿viste? Los progre en todo sentido, en la política, en todos lados.
No, la iglesia hay, lamentablemente, es lo que hay que edificar. Jesús mandó a edificar, dijo, yo edificaré mi iglesia y lo hace por medio nuestro, porque eso es lo que tiene el Evangelio. Vos lo mirás a José y decís, José era mi hermano, él sembró, yo cosecho. Sí, porque ¿cuántos no hemos recibido vida por los testimonios de José? Según el registro del Espíritu en las Escrituras, obviamente sin el Espíritu Santo nada, ¿no? Y de los amigos de Daniel, y de Daniel en el foso, como te lo he dicho otras veces, de Pedro, de Pablo y de Esteban. El otro día lo veíamos a Bernabé, te conmovés, ¿por qué? Porque vos podés vivir lo mismo. Porque es tu hermano, trabajó para vos. Él sembró, vos cosechás. Amén. Y vos sembrás y otro cosecha. Amén. Y el que paga es Dios. Amén. Por eso el juicio empieza por la casa de Dios. Y mucha gente no entiende por qué no le va bien. Y no le va bien porque no cumple con su ministerio. ¿Y por qué no cumple con su ministerio? Ah, bueno, ahora querés todo. ¿Qué sé yo? ¿No aman a Dios? ¿Cómo no lo van a amar? Lo aman. Entonces, ¿qué cumplirían su ministerio? Porque nadie puede amar a Dios y apagar el don. Amén. Amar a Dios y no amar al prójimo. Separar a Dios de su obra. ¿Se puede separar a Dios de la iglesia? Jesús dice, sobre esta roca fundaré la iglesia. No, la iglesia es una cosa, Jesús es otra. Ningún esfuerzo que nosotros hagamos en el nombre de Jesús, en el reino de los cielos, con fe para Dios, aunque sea el beneficio para los hombres, va a venir sin doble paga. Y no importa si trabajás la última hora de la obra, todos van a cobrar lo mismo. El que vino temprano y el que apareció en el último. Yo siempre digo en casa, en familia, hace años que no lo digo, siempre lo decía a Dina, hablábamos, nosotros tenemos que trabajar para que haya una iglesia donde la gente no se lleve problemas. La gente tiene que ir, descansar, una ciudad de refugio. Adora, escucha la palabra y se va a la casa. Y se va de acá y la iglesia no es un problema. No pasó nada raro, cosa de que digan, no, viste lo que hizo tu pastor, viste, no tenía flequillo, no, nada. Y eso la iglesia de Río lo tiene. Y eso es parte de la obra. Una ciudad de refugio tampoco es una idea que vos digas, tengo una idea, ¿viste? Pinky, o sea, no. Es lo que está escrito, ciudad de refugio. Y es lo que tenemos en la iglesia de Río, ¿lo vemos? Porque capaz que están, casi te diría, endemoniado. De que solamente mirás hombres. Bueno, mirar hombres en una iglesia es como ir a un hospital y quejarse de los enfermos. O sea, ir a criticar enfermos en un hospital es lo mismo que venir a una iglesia a criticar gente. Oye, la iglesia, los sanos, por eso por ahí leíamos entremetido en lo ajeno, ¿no? ¿Qué será esto, che? Ninguno padezca, porque capaz que vos decís, tuve toda la vida amargada por meterme en la vida de los demás. Porque hay gente que tiene consejo para todo, parece el viejo Vizcacha, tiene consejo para todo. Parece Martín Fierro, ¿viste? La obra de Dios depende del corazón de cada uno. ¿Podemos amar a Dios y menospreciar su obra? ¿Podemos? ¿Lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Porque no dimensionamos. ¿Y nos sirve a nosotros no dimensionar, no cuantificar? Mira, te cuento algo. Como te decía, ¿cuáles son las personas más propensas, ¿sí?, a menospreciar a los demás? Las que no tienen amor de Dios en su corazón. Pero si vos tenés dimensión, por lo menos hasta donde se pueda hacer pie, Cristo murió por vos, Él fundó la iglesia, te da una oportunidad para que participes del Evangelio, te da un don, te lo revela, lo tenés de nacimiento, te da sabiduría e inteligencia, te da, pedís, salís, entrás, te van dando luz, te vas dando cuenta que esto funciona, porque la sabiduría es maravillosa. Cuando vos decís, Señor, y ahora, y el Espíritu dice, por acá, sí, siempre te viste. Colaborar con la obra de miles de maneras. Desde la oración hasta hechos concretos. No va a estar toda la vida orando sin aparecer, porque eso suena a esta hora, ¿no? En el ministerio que sea, superarse, te superás. En un instrumento, en la intercesión, en la enseñanza de la palabra, te superás
en lo más importante. ¿Cuál es la revelación más importante una vez que estás acá adentro? ¿Qué es lo más grande que Dios te puede revelar? La oración. La oración es una revelación, no es de todo. Gracias a Dios acá tenemos mucho fruto. Te dije que te iba a desconocer, ¿verdad? Porque hay mucha gente en la oración, pero la oración es una revelación. Pero la oración no te revela la oración. ¿Qué comunión con Dios vamos a tener? Mira, el pueblo de Israel, bueno, los que no tienen amor, ¿van a menospreciar la obra de Dios? Y sí. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Como te decía, quiero un poco seguir lo que me habían dado al principio. Y porque vas a buscar solamente lo tuyo. Y vas a venir a la iglesia por una sanidad y está bien. Pero eso no es todo. Y vas a venir por una palabra y está bien. Pero eso es todo. Eso es todo. No hay nada más que hacer. Por eso, como te decía al principio, deja de pensar lo que la iglesia puede hacer por vos y empezá a pensar qué podés hacer vos por la iglesia. Amén. ¿Ah? Mira, en Deuteronomio 32, 17, la Biblia habla de algo a lo cual Dios, los hijos de Dios lo tenían bien acostumbrado a Dios y lo tenemos bien acostumbrado a Dios. ¿Te acordás la revelación que vimos en la visión de tipos de hijos, clases de hijos? Bueno, acá dice la Biblia, en el versículo 20 al final, que hay una clase de hijos. 32:20. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de hijos son estos? Infieles. ¿Sí o no? Hijos infieles. ¿Puede haber hijos infieles? Hay hijos infieles. Que olvidan a sus padres, que no pagan la fidelidad en la vida. Bueno, si alguien se olvida de sus padres, te imaginas que la obra de Dios está como en el lugar 45. Hijos infieles. ¿Y nosotros podemos ser hijos infieles? Sí, porque es un tipo de hijo. Y somos todos hijos, como dicen en la religión. Vos sos hijo de Dios. Hijo del rey. No, hijo infiel. Acá Israel tenía el tabernáculo en el desierto, en Deuteronomio 32, a esta altura. ¿Estaba el tabernáculo? Sí. ¿Estaba el sacerdocio? Acordate que Deuteronomio es el último escrito de Moisés, recreando lo primero, ¿no? Por eso segunda ley, Deuteronomio. Sin embargo, teniendo el sacerdocio, teniendo el altar, el tabernáculo que en Egipto no tenían, teniendo todos los medios de gracia disponibles, porque como te decía el otro día, nunca estuvo el reino de los cielos tan abierto como en los días de la iglesia. Con el velo partido, ¿o no? Tan accesible. ¿No estás en tu casa, te arrodillás en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo? ¿Está Jesucristo ahí? ¿Tuvo alguna vez tan abierto? No como en los días de la iglesia. Sin embargo, ¿qué hacían estos chicos? Sacrificaban a los demonios y no a Dios. Y eso lo hacían dentro del grupete de 300 y pico mil personas del desierto. ¿Todos adoraban a Dios en el tabernáculo de Moisés? No. Como está escrito. Y eso no es menosprecio, y Dios lo dice. Mirá, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Porque hacer la obra de las tinieblas o andar en la carne, o según su propia naturaleza, según su propia opinión, yo manejo las cosas según mi propia opinión, no es trabajar para la obra de las tinieblas. A ver, andar en la carne en la iglesia, ¿a quién se ríe? ¿De la carne? Bueno, sí, obvio. Sí, sí, amor. Andar en la carne en la iglesia, ¿qué es? Servir a las tinieblas. El diablo dice, bien, buen siervo, fiel. Para mucho destruirte tengo. Los dos no vamos a hablar. Sacrificaron a los demonios, no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la roca que los creó, dice el versículo 28. ¿No? Se habían olvidado de Dios, su creador. Algo que le pasó a Sata, ¿te acordás? Cuando lo menospreció a Dios, se olvidó que era creado, ¿te acordás? Y lo vio Jehová y se encendió en ira. ¿Por qué se encendió en ira a Dios?
por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. O sea que los que hacían la obra de las tinieblas en ese grupo, salido de Egipto, mano poderosa, librado de Faraón, el mar muerto se tragó al ejército extranjero y así todo, no dejaron la idolatría. Teniendo todo, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Hay que ir al tabernáculo nada más con un corderito y ahí. No, yo me quedo acá con balaíto. Porque nosotros tenemos que entregar nuestro corazón a Dios. Porque la egolatría y el egocentrismo no es una idolatría. Yo de mí para mí. Bueno, en el Evangelio no es así, es para Dios y para tu prójimo. Y como cosecha, venimos. Dice la Escritura, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos, ¿qué dice? Infieles. Entonces, redondeando, porque esto ya te digo, ¿venís? En 1 Timoteo 3:14, te lo debo del comienzo, 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le decía Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, para que si tardo en ir, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es esta, ¿no es esta la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Léemelo a ver. Por eso la pregunta que me dejaron hacerte es, ¿qué lugar, y oí bien lo que te dice el Espíritu, qué lugar ocupa la obra de Dios en tu corazón? Cada uno de nosotros irá a la oración y si es que ha hecho algo por Dios, lo podemos perfeccionar todavía, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la obra de Dios en nuestro corazón? ¿O sabíamos que había obra de Dios? ¿O vemos la iglesia con qué ojos? ¿O qué nos parece esto? ¿O cómo lo tenemos conceptuado? ¿O cómo lo hemos traducido a nuestro idioma? ¿O cómo vivimos de espaldas? Como vivía aquel pueblo de Nehemías a la casa de Dios. Y ahí en Nehemías hay una cosa, cosas que te matan, te marcan para toda la vida. Nehemías era copero del rey, vivir en el palacio, copero del rey, al rey accedía muy poca gente. Por supuesto Nehemías estaba en la cuerda floja porque ser copero indicaba probar el vino, lo que tomara el rey, el agua, lo que sea, agua poca, y poca soda le decían, ¿no? Y claro. Y si estaba envenenada, querían envenenar al rey, el primero que viajaba era Nehemías. Pero eso le daba acceso al rey, que el rey no estaba en un lavadero, no tenía un lavadero, al lado de lavar ropa estaba el rey. Era el rey del mundo conocido oriental. Por lo menos lo que era en esos años, ¿no? Y cuando le dijeron que Jerusalén estaba derribada, que el muro no estaba, que el templo estaba de Nehemías estuvo días en ayuno sin poder comer, le golpeó tan fuerte la noticia de que la ciudad santa está en ruina. Él lo sabía, pero cuando escucha la noticia de Nehemías capítulo 1, queda tan choqueado, que por eso te digo que él tenía acceso al rey, se conocían al rey, tenía relación con muy poca gente todos los días, y uno era Nehemías, que el rey lo vio mal. Para que el rey lo vea mal, estaba mal. Y le preguntó qué le pasaba. Porque había decaído su semblante, tenía un palo encima. ¿Y por qué estaba Nehemías tan choqueado, tan golpeado, tan debilitado? No sé si alguna vez me pasó un par de veces en la vida, algo te pegó tan fuerte que se te va el cuerpo, se te cae, se te va el cuerpo, se te tambaleas. No es una experiencia de todos los días, pero yo la tuve en un par de veces. ¿Por qué? Porque la casa de Dios estaba desierta, porque Jerusalén no tenía muros. ¿Y a nadie más lo conmovió esto? No, a nadie más. ¿Y a Nehemías? A Nehemías sí. Y
Nehemías, ¿qué hizo? Bueno, oró en su corazón y se animó a ir a manguearlo, te dirían, un fardo al rey, porque no era fácil. Se jugó la vida y como era propósito de Dios lo oyó. Y nadie más se conmovió. Y eso es lo que nosotros tenemos que profundizar. Nuestro interés por la casa, por la obra de Dios. Por la obra de Dios, que es todo. Nuestro interés por la obra, porque la obra es el espacio donde circula el Evangelio. Donde las almas van a llegar y van a encontrar un grupo, un cuerpo, con una visión, con un funcionamiento, un know-how espiritual, si lo querés ver así, suena raro, pero está bueno. Es el final, una visión cristalizada, donde vos podés cumplir tu ministerio, crecer, servir a Dios según el don que has recibido. Pedir amor por la obra de Dios. La obra de Dios es esto, como te digo, no podés hacer bien porque, por ejemplo, la obra de Dios es la obra de Dios en tu vida. La obra de Dios en tus tinieblas, la oportunidad, la obra de Dios en tu mujer, la obra de Dios en tu casa, la victoria, batallas que por experiencia te digo, capaz que tenés que pelear 20 años, pero yo te garantizo, vas a tener la victoria. La vas a tener. Y la vas a tener un día donde ya no te glorias. Donde no te vas a gloriar, porque muchas veces las oraciones no son contestadas porque el hombre tiene orgullo y lo va a tomar como que Dios se lo dio a él porque él es mejor que no, tranquilo, no te vamos a dar nada. Estate clamando. La obra de Dios en la persona que pierde la ira, la obra de Dios en la persona que deja la droga, que es, oye, más fácil decir quién no se droga que el que se droga. La obra de Dios en el que aprende y puede predicar. Que la iglesia pueda tener hijos que puedan llevar el mensaje de la palabra de Dios tanto en el púlpito como abajo. La obra de Dios en una iglesia que no se olvida de los enfermos, ni de los abuelos, ni la gente de distintos ministerios. Y que para vos te llamaron para ocupar un lugar en esa obra, en ese mosaico, de ese palacio que Dios quiere construir para que venga el Rey de Gloria a habitar entre los hombres, como está escrito, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí en medio estaré. Donde tiene lugar el niño, el adolescente, el joven, el adulto, donde hay lugar para la experiencia, para el trasvasamiento espiritual, de un vaso a otro, el consejo. Y tenés esa oportunidad. Y vos, yo me levanto siempre a la mañana diciendo, seguro que hoy voy a ser mejor que ayer y voy a hacer más cosas que ayer porque tengo a Dios en mi vida. Y me acuerdo de una época que yo siempre decía en casa, me da bronca irme a dormir. Hay que perder este tiempo mientras podríamos estar haciendo algo. Como un eufemismo, ¿no? Porque la verdad que tenés que dormir. O a veces llegar tan activado porque tuviste todo el día las piñas con los palos con el águila, son las 3 de la mañana, te lo hago así, parece el 2 de oro. No te podés dormir porque todavía te dura el envión y te querés matar a Goliat, a la hermana, al padre, al tío, lo querés matar a todos. Y la obra de Dios tiene que moverte. Si no te mueve la obra de Dios, ¿cuál te mueve? La otra. Porque el que con Cristo no recoge, y es fuerte, ¿viste? Pero es así. Y nosotros tenemos esta gran oportunidad. Esta oportunidad que no está exenta de una maldición. Viste que hay maldiciones y maldiciones. Y esto, como dijo alguien, no es para que te asustes. Pero si no me pagas, te vamos a meter en cara. Por ejemplo, maldito el errante. Es una maldición de Dios. ¿Qué le vas a poner a Dios? ¿Una estampita? Arrepiéntete de Dios. No hay forma. Lo único que te puede sacar de una maldición de Dios es Dios, a través del arrepentimiento. Y esto de no valorar la obra, para terminar, de no valorar la obra y no hacer la obra con dedicación, no amarla y solamente cumplir a reglamento, ¿viste? A reglamento. ¿Viste cuando en la empresa trabajan a reglamento? ¿No? Te vas a las 4 menos un minuto, estás ahí.
trabajar a reglamento. Este es mi ministerio, yo voy el día que me toca la oración voy, el día que no me toca no voy porque no me toca a mí. No te toca a vos. No te toca a vos. ¿Cómo es eso? ¿No te toca? Entonces vos solamente estás donde tenés que estar. Y obvio, sí, es razonable, pero es obvio. El día que no te toca, ¿qué tenés? Franco. Y hay una maldición para el que no tiene la obra de Dios donde la tiene que tener. Y sí, y hay una maldición, tristemente. Pero como vos acá venís a oír la verdad, buscame Jeremías 48:10. La primera parte. Por ahí está una respuesta, ¿por qué no avanzás, no? Jeremías 48:10. ¿Lo tiene la iglesia? ¿Me lo lees en voz alta, por favor? Todos juntos. De nuevo, a ver. No malinterpreten la segunda parte, porque la usan los religiosos para matar gente. ¿Sí? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Dios bendiga a la iglesia del Río.